En este instante finaliza el horario de protección al menor. A partir de este momento, la permanencia de los chicos frente al televisor es exclusiva responsabilidad de los señores padres. Este programa, calidad, investigación, trayectoria, 3 maneras de decir Bagó. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Lever Argentina, en la búsqueda constante de una calidad superior para sus productos alimenticios, de cuidado personal y de limpieza. Una tecnología responsable en defensa de su hogar. Progar, fabricante de productos Ayudín, en defensa de su hogar. Universidad y Encuentro, presenta el impresionismo en Francia, curso a cargo de la profesora Cristina Vázquez de Bardén. Literatura, arte y política, curso a cargo del doctor Horacio Sanguinetti. Escritores de ayer, ideas de hoy, curso a cargo del ingeniero Raúl Palma. Informes en el 393-2658. Hola, me encuentro con ustedes como siempre con mucho gusto. Hoy tendría que hacer una presentación muy larga, porque desde hace mucho tiempo que he pensado, he soñado con contribuir en algo, en parte, a la integración de pueblos. Estamos en un mundo que cada vez se globaliza en términos económicos, pero ese progreso de la economía, ese progreso de las relaciones comerciales entre países, tiene que consolidarse a partir de un mejor conocimiento de las recíprocas culturas. Y por supuesto tenemos que empezar por casa, y por supuesto tenemos que empezar por los países vecinos, hermanos de América y de América del Sur. Tenemos por supuesto un gran coloso vecino nuestro, Brasil, 100 y tantos millones de habitantes. Y otro país muy afín al nuestro, con el cual estamos unidos por una de las fronteras quizás más largas del mundo, Chile. Historias comunes, lengua común, cultura común, religión común, creencias comunes, nos han unido durante muchos siglos, más de 2 siglos, a el país vecino. Tengo el proyecto de conversar varias veces en este programa, o conversar con varios intelectuales, escritores, profesores universitarios de Chile. El proyecto iba a terminar coronado con la conversación con el embajador de Chile. Diferentes razones, por supuesto que estos proyectos culturales siempre son postergados por diferentes razones, no por razones propias, hacen que comience este ciclo con el embajador de Chile, embajador lamentablemente para todos saliente. Se está retirando, estamos a mediados de mayo de 1993, don Carlos Figueroa Serrano deja sus funciones para reintegrarse a la vida política, quizás, de Chile. Así es. No es el centro de la conversación la gestión, su gestión en términos cuantitativos, pero de todas maneras, como estamos a finales de esa tarea suya en la Argentina, nos interesaría un resumen de esa tarea medida en hechos, quizás los más importantes son esos hechos cuantitativos. Sí, pero yo diría que cualitativamente también se ha producido un cambio muy importante en la relación chilena-argentina en este último tiempo. Yo diría que a partir del restablecimiento de la democracia en nuestros 2 países, hay la voluntad política de 2 gobiernos que yo creo que interpretan adecuadamente a los 2 pueblos de cambiar el estilo de las relaciones y dejar a un lado muchos años de recelos,
de distanciamientos y entrar derechamente en una relación franca, relación política me refiero, franca, leal, transparente y de mutua confianza. Y eso es lo que marca el trasfondo de todo lo que más que pasa hoy día entre Chile y Argentina. Porque pasan muchas cosas en el comercio, como se ha incrementado, se ha triplicado en poco menos de 3 años, en las inversiones, en la integración energética, en el programa de cooperación minero, en los transportes, en el turismo. Es decir, yo diría que no hay campo de la actividad económica, comercial, chileno-argentina, en el que no hayamos tenido un desarrollo espectacular. Pero yo, al igual que usted, creo en la calidad que da sustento a estas cifras. Y creo que la calidad está dada por la voluntad política de 2 gobiernos de realmente dar vuelta a la hoja a una historia de desencuentros y poner como punto central la historia común a que usted hacía referencia, que es una historia muy rica y que es más rica mientras más se aproxima uno a la frontera. Claramente en la relación chileno-argentina hay una vida de relación a nivel de las provincias fronterizas que yo diría que uno debe distinguir aquí lo que pasa entre Chile y Buenos Aires, y lo que pasa entre Chile y Salta, La Rioja, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las provincias vecinas de Chile. Ahí hay una riquísima relación, una tradición histórica que incluso se fue empobreciendo con el tiempo. Cuando yo he recorrido la Argentina, y he recorrido todas sus provincias, especialmente las limítrofes, me he dado cuenta de la riqueza que existía en la relación de vecindad entre esas provincias limítrofes y las vecinas de Chile. Y los tiempos fueron como empobreciendo esta relación. Y hoy día hay un ánimo, un espíritu de integración entre esas provincias vecinas extraordinario. El reclamo que usted ve todo el tiempo es por la conexión con Chile, por el paso con Chile, por la salida con el puerto chileno, por la formación de entidades binacionales, por el contacto de empresarios, gente de la cultura, políticos, gobernantes de las provincias vecinas. Es muy rica esa vida de relación y eso tiene mucho que ver con la cultura. Ahora, usted ya me contestó lo que le iba a plantear, porque dijo los 2 gobiernos tienen un ánimo, pero esos 2 gobiernos seguramente, con ojo avisor, se adelantan o interpretan lo que quieren los 2 pueblos. Usted ya me está diciendo que los 2 pueblos, y además en una medida decreciente de la frontera hacia el puerto de Buenos Aires, otra vez, también tenía eso bien claro, que una cosa, Julio Cortázar decía, soy argentino de la mejor y de la peor forma, soy porteño. Entonces los porteños podemos tener una interpretación bastante distante. Quizás también en este proyecto tenía que decir que incluía el hecho de conversar con intelectuales argentinos que muy difícilmente aparecen en programas de televisión de Buenos Aires, los tucumanos o los mendocinos o los correntinos. Y nosotros tenemos una visión muy distante de Mendoza y por supuesto de Chile y de Corrientes y su relación con Brasil, por ejemplo. Entonces, esa riqueza de las relaciones de las provincias vecinas, más vecinas quizás que nosotros porteños que miramos para otro lado. Yo creo que si uno quisiera poner en términos justos lo que son los amores y recelos chileno-argentinos, para hablar con mucha franqueza de esta relación tan rica en muchos aspectos, tendría que ser una diferenciación muy grande de la visión que hay desde Chile sobre el interés argentino respecto de Chile. Y yo creo que eso está muy distorsionado por el tema de la visión de Buenos Aires. Yo, para aclararnos en el tema y ante el auditorio, yo tengo una admiración y un cariño por esta ciudad, que es la que hace que sea embajador aquí en Argentina. La verdad que yo formé aquí toda mi biblioteca, desde joven he venido a ver su teatro, su cine, su música, conozco su literatura, realmente conozco todos los rincones y los barrios de la ciudad. No es ese mi tema, es la constatación de una realidad mirado de Chile, que Buenos Aires como que le ha dado la espalda, yo hablo de Buenos Aires, no hablo de la Argentina, como que le ha dado la espalda, digamos, a Chile, y esa es la percepción que hay de mi país.
Y como aquí está el centro de irradiación de la Argentina, está la conducción política, está la irradiación de su cultura y de sus impulsos, esta es la percepción desde el punto de vista chileno. Tendría que ir esta conversación hacia el camino para remediar eso. Uno diría, a lo mejor, quizás le estamos dando la espalda también a Mendoza, o le estamos dando la espalda a Tucumán o a Corrientes, desde Buenos Aires otra vez. Pero en la primera conversación que tuve con usted hace unos meses, empecé a querer lucir mi conocimiento y terminé luciendo mi ignorancia con respecto a temas comunes del nacimiento común de nuestros países, que era la personalidad de Simón Rodríguez. Yo dije, y es desconocido para muchísimos, como maestro de Simón Bolívar. Usted me dijo maestro de Bernardo Higgins también. ¿Cómo se formaba esa generación y qué pensaba esa generación de Bolívar, O'Higgins, San Martín, cuando pensaba en volver a América desde Europa? ¿Con qué proyectos? Y con proyectos comunes, no con proyectos de esa dispersión que después tuvo que sufrir Bolívar en su Venezuela o en su Caracas. Yo creo que ahí tenemos un déficit educacional, cultural en nuestros países, porque la verdad es que yo mientras más leo a San Martín, a O'Higgins, a Bolívar, a Sucre, a los formadores de nuestras nacionalidades, más me admiro de la visión, pero de grandeza que ellos tenían respecto de la América. O sea, yo realmente no comprendo en qué momento abandonamos por el tema de las fronteras y las nacionalidades, tema que es muy legítimo, pero abandonamos esa visión de la América grande, de la América unida, de la América desarrollada, de la América formada por países con sus propias tradiciones, sus costumbres, sus pueblos, sus nacionalidades, pero que tuviera una presencia en el mundo, y estoy hablando especialmente de la América hispánica, ¿no es cierto?, que era que ellos pensaban, que les permitiera no haber tenido este papel, un papel protagónico, digamos, en ese tiempo, y que era mucho más posible visualizarlo que hoy día, y no este papel secundario que pasamos a tener, ¿no es cierto?, no solo en el desarrollo económico, sino en nuestra fuerza política y dada fundamentalmente por nuestra dispersión de nacionalidad y nuestra dificultad en los encuentros. La verdad que, y esto lo he señalado a propósito de mis intervenciones con ocasión de las fiestas nacionales, el genio de San Martín a mí me parece cada día una cosa que debiéramos revitalizar, que debiéramos poner nuevamente presente, no solo como proyecto para su tiempo, sino como proyecto para hoy. Su generosidad, su desprendimiento, su altura de miras para ejercer la política, con los reconocimientos que recibió en Chile, que recibió en Perú, y el desprendimiento de San Martín para realmente dejar que esos propios pueblos buscaran su camino y él volver, ¿no es cierto?, a la sabiduría y a la prudencia de su retiro, digamos, con esa generosidad que lo caracterizó. Había un gran proyecto orientado, ahora ellos tuvieron, como usted señalaba, maestros comunes, tuvieron una formación común europea, todos fueron ellos mandados a estudiar a Europa, y sin embargo lo interesante es que habiéndose ido a estudiar a Europa, nunca abandonaron la visión de su propia tierra. O sea, ellos se formaron allá, pero se formaron para elaborar un proyecto para sus propios países. Esta reflexión desordenada sobre ellos, sin embargo, a mí me hace volver sobre una cosa que dije al comienzo. Mi admiración sobre el proyecto grande que ellos tenían de la patria grande de América Latina y que, sin embargo, hasta hoy día, 150 años después, todavía estamos tratando de armar un pequeño puzzle de integración económica con muchas deficiencias todavía en lo cultural y en lo político, a ver si podemos avanzar en lo que ellos dieron el primer impulso. Ahora, siempre exhibo mis estudios de historia argentina, universal, americana,
de la escuela secundaria y formalmente nunca más a partir de seguir la carrera de ingeniería. Por lo menos en la Argentina nosotros estudiamos una historia de hitos, de fechas, de batallas y de San Martín en determinadas fechas. Febrero, Chacabuco; abril, Maipú; y Retiro, el sitio del Callao. Eso, y no leemos cartas de San Martín o discursos de Bolívar. Esos no existen y no los conocemos. No sé si creo que la historia, no sé si en todos los países he visto, no libros, sino mapas o algunos hitos de historia, de libros de historia de otros países, básicamente de Uruguay y de Ecuador. Vi el año pasado una conversación como esta. Pero no tendríamos que en este momento convertir la historia de San Martín guerrero en San Martín estadista con proyecciones, y también por aquí anda Sarmiento peleador contra Sarmiento constructor de un plan educativo o constructor, relator de lo que ve en Europa y en Estados Unidos en sus viajes. Es decir, los libros son los mismos, los personajes son los mismos, su vida es completa, pero de poner el acento en otros aspectos de cada uno de ellos. Claro, hay investigaciones. Yo, por ejemplo, cuando uno llega a los libros ya de investigación universitaria, de los expertos, se encuentra con un material riquísimo en esta materia, de influencia recíproca. Por ejemplo, yo no sé si aquí se aprecia en la Argentina la influencia que el exilio de Mitre, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, etcétera, significaron en Chile. Tuvieron una influencia extraordinaria, y toda una generación de escritores, de escritores políticos y de literarios, que se genera a partir de la presencia de estos importantes hombres del pensamiento argentino en Chile. Cómo ellos fueron parte de una vía social y cultural que se desarrolló en Chile, que creó amistades tan importantes en Chile, que cuando llegamos a los momentos del conflicto, la amistad, por ejemplo, entre doña Emiliana Herrera de Toro, que se escribía con Mitre, cartas personales, y se escribía con San Peña y con los hombres de su tiempo, evitó realmente, contribuyó a evitar el conflicto, que se avisoraba por los problemas limítrofes. Toda esa cosa uno la descubre cuando ya llega a meterse muy profundamente en los estudios de los especialistas. Pero la pregunta a mí es por qué esto no está, como usted señala, en los libros de historia. Simplemente la historia es una historia de batallas, una historia guerrera, que es muy legítimo que un país realmente destaque, pero hay hombres de la civilidad, hombres de la cultura, personajes de la vida social, hombres del pueblo incluso, que hicieron esta historia común de Chile y Argentina. Cuando uno lee la historia de la Patagonia, por ejemplo, es decir, cómo el desarrollo de ese inmenso territorio no reconocía fronteras. Ellos no supieron que era Chile y Argentina cuando resolvieron instalarse contra los rigores del clima, contra la dureza del territorio, y hacer crecer esa zona, poblarla, llevar la ganadería, primero la pesca, después el comercio, la navegación, etc. Y sin embargo no sabían de frontera, la frontera los alambrados los vinimos a poner después. Todo esto uno lo descubre cuando ya resuelve meterse muy a fondo en la historia de su propio país o en la historia de Argentina. Pero esto en los textos que forman a las generaciones jóvenes no está. Y es un elemento realmente faltante en la historia común de nuestro país. Y no, usted dijo que son temas de investigadores. Algunos son temas de investigación, otros son temas que sería un material, no diría de descarte, pero es el material que el que compone el libro para la escuela secundaria lo tiene, pero lo deja como una anécdota sin importancia. En los viajes de Sarmiento, que hizo saliendo de Chile en la década del 40, visita San Martín en Europa y advierte que San Martín en su escritorio tiene un grabado de Simón Bolívar. O sea que era 20 años después de Guayaquil. Ese es un dato que lo conversé hace poco con una directora de escuela y me dijo, no sabía ni que Sarmiento se había entrevistado con San Martín, ni que, por supuesto, mucho menos que San Martín tenía
un cuadro de Simón Bolívar en su escritorio. Esos detalles, que son detalles de paso, diría como profesor, que son atractivos para que el alumno se los acuerde. Eso es muy fácil, a lo mejor la gente que nos escucha ahora se va a acordar de eso, y si decimos 5 de abril, a lo mejor no se acuerda dentro de 2 horas de qué significaba esa fecha. Lamentablemente la historia se hace de una forma, quizás diría muy simplista. Vuelvo a hablar de temas que conozco de mi actividad. Muchas veces los libros y los exámenes se hacen para que sean fáciles de corregir. Entonces es más fácil de corregir si un alumno contesta correctamente o no una fecha, que corregir media carilla donde un alumno opina y pone sus sentimientos y describe una situación donde 40 alumnos en un aula van a presentar 40 versiones diferentes, probablemente todas ellas correctas, pero el maestro se tiene que tomar el trabajo de interpretar y corregir a cada uno. Las crucecitas son muy fáciles de corregir. Me adelanto a una pregunta que tenía para más adelante. No he buscado en Buenos Aires libros de historia de Chile. Sí he buscado libros de historia de Brasil y no hay. Brasil, bueno, tiene el problema de la traducción, además. Quizás para armar una pregunta, ¿qué hitos o qué aspectos o qué perspectivas de las historias recíprocas tendríamos que conocer? Es decir, ¿qué temas de historia argentina? Sé que usted se ha preocupado, y ya lo ha dicho, desde hace muchos años, de nuestra historia, y qué elementos y qué historia de ideas sociales, políticas, de sistemas y de hitos de la sociedad chilena y argentina tenemos que conocer. Bueno, yo creo que, y perdonen esto, uno es pretencioso cuando opina sobre otro país, pero este es, como usted señalaba, un país que yo he seguido su historia con mucho interés desde mucho tiempo. La verdad es que si alguien me preguntara cómo, y lo he hecho con los empresarios jóvenes que están llegando hoy día a la Argentina en gran número, todos estos ejecutivos de estas empresas que invierten, aquí yo les he señalado lo importante de conocer la historia del país en que se está. Yo creo que hay dos temas fundamentales para entender la Argentina. Yo creo que uno es el tema del federalismo, o sea, como digamos esta lucha por la concreción de la nación federal es un tema muy importante, por lo menos en mi opinión, perdón la pretensión, en el desarrollo y la historia argentina, porque en mi opinión es un tema que hasta hoy día permanece y creo que todavía no resuelto, con todas las excusas del caso. No, yo no soy un historiador ni un experto, pero así lo aprecio. Y segundo tema para entender la Argentina es entender la inmigración, pues la inmigración no es un tema del pasado en la Argentina, es un tema vigente hoy día, es un tema de la influencia migratoria europea, especialmente italiana y española, es un tema, digamos, de primera generación o de segunda generación. En consecuencia, en mi concepto, esos son dos temas muy importantes para entender la Argentina, para entender el carácter argentino, para entender la política, cómo se hace en Argentina, para entender el conflicto y para entender las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Esto lo digo con la mayor modestia de un observador. Respecto a mi país, creo que hoy día hay un elemento de trabajo en Chile, que es la historia de Gonzalo Vial, es, compañero mío de colegio, es el más importante historiador que hay hoy día en Chile, y que le ha dado un enfoque a su historia de Chile, en mi concepto, un poco dentro de la línea que estábamos conversando. Es decir, cómo era el tiempo en que los acontecimientos se desarrollaban. No la historia hecha a partir de los acontecimientos. Qué pasaba con la economía, la cultura, la sociedad, las costumbres, la literatura, los negocios, etc. Y con la descripción de ese tiempo, ver los acontecimientos que se van sucediendo en los distintos campos, ir construyendo la historia de una manera distinta, en que yo creo que esa le permite a uno, y al que quiere conocer la historia de su propio país, una comprensión mucho más cabal de los acontecimientos. Porque cuando uno injerta Portales en Chile, por ejemplo, que es un hombre muy importante en relación con el
con la elaboración de la institucionalidad chilena, lo que se ha llamado el Estado en forma en Chile, bueno, hay que entender primero el tiempo en que vivía Portales y lo que estaba pasando, para entender la grandeza de Portales. Porque cuando le describen primero la anarquía, ¿no es cierto?, uno entiende por qué el Portal es importante al hacer el Estado en forma, al expulsar a todos del país y a obligarlos a morir en el exilio, a todos aquellos generales que estaban enfrascados en las luchas militares intestinas. Después, es muy importante para entender el gran conflicto que tuvo Chile en la Revolución de 1891, en que murieron 10.000 chilenos en una guerra civil. Bueno, entender el tiempo del conflicto entre la sociedad de cultura terrateniente y el advenimiento de los hombres de negocio y de los banqueros y de las primeras explotaciones mineras en Chile. Hay todo un trasfondo económico, hay todo un trasfondo de ideas liberales que acaban de ingresar al país, en que ya el tema de la influencia de la Iglesia Católica como predominante, ¿no es cierto?, y de la religión católica ya es controvertida por un pensamiento laico. Bueno, yo creo que a uno se lo enseñaron de otra manera, pero yo creo que Gonzalo Vial ha hecho en ese sentido una contribución muy importante a la historia de nuestro país en esta nueva manera de escribirla. Inclusive uno puede encontrar el laico, el civil, el ciudadano común, puede encontrar ejemplos más fáciles de imitar o de seguir o en los cuales inspirarse con 100 años de diferencia, por supuesto, que el guerrero o el cardenal, porque una proporción muy pequeña de los chicos de hoy o de la ciudadanía quiere llegar a esos cargos. Voy a lo mejor inspirarme en el comerciante de hace 100 años, con toda la traslación que signifique un siglo, pero de todas maneras ahí tengo mi camino. Ahí alguna idea puedo tener. De hecho, la desmistificación de Portales ha hecho de que conozcamos de que Portales era un comerciante, era un estanquero, realmente él tenía el estanco del tabaco, que era el monopolio del tabaco, era un hombre que disfrutaba de la vida, era un hombre que participaba en fiestas populares, era un salidor, un transgresor, diríamos hoy día, y sin embargo nosotros habíamos este endioseamiento de Portales como el creador del Estado chileno, y ahora hemos sabido que era un hombre de carne y hueso, que tenía sus debilidades, tenía sus aventuras, hacía negocio, y a su vez era un estadista. Entonces, como usted dice, lo aproxima mucho más al hombre común, ¿cierto? Y lo pone como un paradigma posible para gente joven que quisiera realmente hacer en la vida pública, seguir su ejemplo más de cerca. Ahora, cuando usted dice, vuelvo a sus recomendaciones a los jóvenes empresarios chilenos que vienen a la Argentina, de lo que usted dijo puede surgir la pregunta: los jóvenes empresarios argentinos que van a Chile, aparentemente aquí tienen dos temas, porque si el chileno necesita interpretar el fenómeno de la inmigración, es porque en Chile no se dio de la misma manera, no lo ve en Chile. Así es, así es. Hay un libro muy interesante en Chile de un sociólogo, Hernán Godoy, que se llama La cultura chilena, que es un libro que yo le recomendaría a cualquiera que quiera conocer, digamos, la realidad chilena. Yo siempre recomiendo libros para que vean los demás. Hoy son para mí. Porque yo creo que hay veces que nos preguntamos, ¿y por qué siendo tan vecinos y teniendo tantos elementos comunes tenemos, digamos, una diferencia cultural? Yo cuando hablamos de lo cultural sabemos los dos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? De esta manera de vida, más que de expresiones de la cultura. Ritos, refranes, costumbres, claro, tradiciones. Exactamente, lo que conforma, yo diría, el carácter chileno, ¿cierto? El carácter chileno que está distinto al... Yo creo que el carácter chileno, primero hay que conocer su geografía, muy importante conocer su geografía. El libro de Benjamín Subercaseaux, Chile, una loca geografía, es un libro muy importante para entender. ¿Una loca? Chile o una loca geografía. O una loca geografía. Claro. Benjamín Subercaseaux, un hombre muy agudo, escribió este libro clásico, que es muy importante para entender Chile. Este Chile estrechado entre los Andes y el mar, en el último rincón del mundo,
con un carácter un poco isleño, dado esas características, es muy importante en la formación de nuestro carácter y nuestra cultura. Segundo, lo que usted señalaba, y que está dado también por esta condición geográfica, que en nuestro aislamiento formó una raza bastante homogénea, fundamentalmente la mezcla del nativo con el conquistador español. Y solo a partir de la colonización muy radicada en la zona sur del país, de la colonización alemana, que se hace a partir de 1850, que se hace muy ordenadamente además. No es una colonización que llega masivamente, sino que se hacen colonias alemanas en que el territorio se distribuye, se pueblan lugares que estaban deshabitados, el Estado entrega algunos elementos de trabajo, se seleccionan los colonos por Europa, en Europa por Vicente Pérez Rosales, por Filippi y otros colonizadores, y se los lleva a una zona específica de Valdivia hacia Puerto Montt, en que hacen un aporte que también influye mucho en el carácter chileno, porque introducen un elemento de trabajo, rigor y disciplina que es parte de nuestro carácter. Y los alemanes tuvieron también influencia en nuestra educación. La escuela alemana fue el kindergarten, hasta hoy día los niños chilenos van al kindergarten, y tuvo mucha influencia en la educación y también tuvo mucha influencia en la formación de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro ejército fue fundamentalmente formado por oficiales alemanes. Cuando usted tiene ejército distribuido a lo largo de todo el país, es también un elemento importante en la formación de la cultura o del carácter chileno. De manera que esos elementos, diría yo, son los elementos que uno tendría que, territorio, raza, tipo de colonización, es lo que yo diría ha conformado el carácter chileno. El otro elemento que agregaría, y que no es extraño a nuestra geografía, es el desastre natural. Yo creo que un poco de este rigor chileno y de esta disciplina y de esta manera de ser está dado por los terremotos. Un país que ha tenido que pasar y saber que es parte de su historia, que cada cierto tiempo tengamos que tener terremotos que destruyeron enteramente lo que se había construido y que hubo que partir de nuevo, es un elemento importante en la estructura del carácter chileno. Ahí le doy algunas pinceladas de lo que, si a alguno le interesara conocer. Me estoy acordando de un videotape que vi sobre Japón, donde ponía especial importancia también en los terremotos, y salían unos chiquititos que iban a la escuela con casco, porque había un volcán cercano que de vez en cuando tiraba piedras, que no era demasiado grave, pero podían romper un vidrio o pegar en la cabeza a un chico, y los chicos iban con su mochila a la espalda y con un casco de operario, un casco amarillo, los chicos caminando, y eso forja el carácter de los países. Me estaba acordando de una frase de Ortega que dice que no hay caracteres más contrapuestos que el del combatiente y el del triunfante. El triunfante supone que ya está todo hecho, y el combatiente sabe, hablando en términos guerreros, que su enemigo existe, que es respetable, que tiene que prepararse. Es decir, son condiciones muy distintas cuando uno tiene que vencer a la naturaleza y otra cuando ya tiene que adaptarse o que tiene que gozar de otras circunstancias. Me estoy acordando también de Víctor Masú, que en una conferencia, la conferencia con la cual inauguramos este programa hace 6 años, decía que el hombre tenía que vencer dificultades, y ahora el gran problema es que tiene que vencer facilidades. Aparentemente el carácter chileno estaría beneficiado por el hecho de todavía no ha vencido las dificultades, lo cual lo mantiene más... Así es, si usted me tuviera que dar a elegir entre esa dicotomía de Ortega y Gasset entre el triunfante y el combatiente, yo le diría que Chile es un país de combatientes, no en el sentido guerrero de la expresión, sino en el sentido de estar permanentemente, digamos. Además, por ejemplo, otro elemento que le quiero agregar, Chile es un país minero. Fíjese la diferencia psicológica que se da entre un hombre que tiene que arrancarle la riqueza a la tierra
primero a pico, pala, asadón, digamos, carretilla, porque así empieza el desarrollo de la minería, después con otra maquinaria, pero que además tiene que meterse en el socavón de la mina. Piense que tratándose de las minas subterráneas, los tipos, fíjese que en el caso del carbón, el carbón en Chile se explota en minas en que usted baja 1 kilómetro de profundidad y después penetra 3 kilómetros debajo del mar. Entonces, si eso no conforma carácter, yo no sé qué cosas conforman el carácter. Pero también el hecho de ser un país minero ha contribuido a la conformación del carácter chileno en mi concepto. Ese es otro elemento que le quisiera agregar. Me estaba acordando de Juan Bautista Alberdi, creo que esto lo escribió en el 70 o en el 80, no en su época de Chile, la peregrinación de Luz del Día, cuando Luz del Día, la libertad, pasea por América y siendo maltratada, decía exactamente que la riqueza está en el hombre, no en la mina. Y ahí estaba hablando otra vez de los mineros, no de nuestro lunfardo porteño. El oro puede permanecer en la tierra todo el tiempo que quiera hasta que aparezca el hombre capaz de extraerlo. O sea que ahí la riqueza minera de Chile o la riqueza agrícola de la Argentina están en los hombres, están en los mineros o están en los chacareros y no en la tierra. O sea que sí, evidentemente, como usted me decía, que es tantos metros para abajo y tantos metros por debajo del mar, evidentemente ese hombre que trabaja y además tiene que trabajar todos los días. No está hecho el trabajo, es decir, la agricultura o la ganadería dan un poco de, también están sujetos a las inclemencias del tiempo, a cosechas que se arruinan de un día para otro, pero algún día de sosiego pueden tener, están esperando que progrese la ganadería o que progrese la cosecha. ¿Por qué también citó el federalismo como fenómeno que el chileno no entendería? No, yo no diría que no entendería, yo creo que... Aunque es diferente. Bueno, porque Chile es un país unitario, desde su nacimiento hubo un intento de constitución federal, a poco que fuimos independientes, don José Miguel Infante fue el autor de un proyecto, pero se desechó rápidamente, y precisamente lo que hace Portales, cuando asume como primer ministro del presidente Montt, es terminar con la anarquía que estaba forjándose fundamentalmente en la zona de Concepción, que es la zona centro-sur, era la zona más sur desarrollada en esa época, no había más desarrollo más al sur que lo que llamábamos la frontera. Yo nací en la frontera nuestra era la frontera con el indígena. Chile tuvo 300 años de guerra con el pueblo araucano. Es otra cosa que forja también nuestra historia y nuestro carácter. Bueno, en Concepción había un foco de resistencia hacia el centralismo santiaguino, y en la zona de La Serena ya los grandes propietarios mineros habían empezado a estructurar un poder distinto del central. Y con lo que termina Portales es con todos estos intentos de rebelión, y unifica definitivamente el país bajo una constitución unitaria, que es la Constitución de 1833. Entonces, si yo creo saber algo de la historia argentina, el tema del federalismo es el tema central de su vida y de la fuerza de las provincias, de los personalismos que surgen en cada una de las regiones o provincias más concretamente, y en mi concepto es un tema que ha sido, por eso que le decía, excusen la pretensión, pero creo que es un tema muy permanente en la historia argentina, y yo diría un tema no resuelto hasta hoy día. Yo que he recorrido este país y he visitado todas sus provincias, le puedo decir que es un tema que hasta hoy día permanece en las provincias, el tema de su querer federal, que aún no logra consolidarse bien dentro de la estructura de la nación. Con el agravante ahora, que no es un agravante político, sino que es el agravante de medios de comunicación o de diarios. En los últimos años, en los últimos 20 años, han tomado auge diarios provinciales para nosotros.
Creo que antes los diarios eran los diarios porteños, y en este momento quizás los diarios provinciales son un síntoma, pero otro síntoma es el centralismo televisivo. Los medios, la televisión porteña es la que invade el país vía satélite, y entonces transmite modos, accidentes y detalles que a lo mejor no son del máximo interés. Yo que veo, por ejemplo, esos noticiarios, lo digo con mucho respeto, yo soy un hombre de las comunicaciones, pero por ejemplo pienso cuando estoy en Salta, en Tucumán, en Córdoba o en Comodoro Rivadavia y veo los noticiarios y entonces veo el terrible choque ocurrido en la esquina de Rodríguez Peña con Montevideo, o veo el asalto ahí al banco en Lomas de Zamora, y yo digo, ¿y qué me puede decir a mí si soy un habitante aquí de la provincia argentina? Que la provincia raras veces sale como noticia nacional. O sea, la interrelación en las provincias, entre las provincias que los medios de comunicación podrían provocar, que es que los de la Patagonia supieran lo que pasa en el noreste argentino, que el tren, por ejemplo, que unió ahora Salta es decir, Antofagasta con Santos, fuera también una noticia para la Patagonia, eso no, que era una manera de unir el país, no son temas que estén por lo menos en la televisión. Quizás el ejemplo de Europa, uniéndose con dificultades en este momento, pero uniendo países de lenguas diferentes, con luchas durante siglos, puede ser un gran ejemplo para nosotros, con la misma lengua, la misma cultura, las mismas creencias, con mucho menores problemas de luchas. Quizás la guerra del Paraguay de hace 40 años y prácticamente es el recuerdo más, o 60 años, el recuerdo más cercano de reyertas o de problemas de ese tipo en América. Eso nos da idea de ese futuro común. Hay un libro editado precisamente en la Argentina por la editorial Vergara, la editorial de una familia chilena radicada aquí. El título en inglés, Cabeza a Cabeza, Head to Head, de Lester Thurow, decano de la Escuela de Negocios del MIT. En español el título es más complejo, La Guerra del Siglo XXI. Cuando uno supone que tiene que competir, uno diría que a lo mejor los latinos queremos competir con nuestro hermano, y a mí me gustaría ganarle a mi hermano, pero que mi hermano entre segundo, no que mi hermano entre último. A lo mejor nosotros tenemos que vencer ese deseo nocivo de que mi hermano pierda y que salga último, no que salga segundo. Yo quiero ser primero, pero que mi hermano salga segundo. Ese tipo de competencia que se plantea en otros términos, se plantea en términos de progreso, en términos de industrialización, en términos de educación de toda la población, en términos de investigación. ¿Cómo lo podemos recorrer y cómo tenemos que ver los ejemplos recíprocos y emular esos ejemplos recíprocos? Yo diría que lo de Europa es una experiencia realmente notable. Que les permitiera proyectarse hacia el mundo. Ahora, yo creo que aquí en América Latina se están dando experiencias muy interesantes. Yo creo que la más valiosa es, en términos políticos primero y en términos económicos después, la de Brasil y Argentina. Mi opinión es que el enfrentamiento tradicional Brasil-Argentina dificultó por largo tiempo la concreción de un proyecto de integración latinoamericana. Era claramente dos países competidores. Yo siempre le contaba a amigos, llegando aquí a la Argentina, que uno se encontraba cuando yo soy profesor de Derecho, iba a seminarios de Derecho. He estado en el campo de los medios de comunicación, y iba a asambleas, yo he estado en la IR y en otras asambleas internacionales de radio y de televisión. He estado en el campo empresarial y me ha tocado participar en... Y uno siempre nos pasaba el problema que teníamos que estar haciendo opciones entre la postulación brasilera y la postulación argentina. Entonces realmente este plano de competencia se daba en todos los ámbitos.
Yo creo que Argentina hoy día realmente está todo el continente. Y por eso que hoy día Chile y de integración con la Argentina busca un acuerdo de libre comercio con México, un acuerdo de libre comercio con Venezuela, hemos hecho un acuerdo de complementación económica con Bolivia, hemos puesto a término a todas nuestras cuestiones pendientes con Perú en un hecho histórico, derivadas del Tratado de 1929, y estamos buscando la fórmula de un acuerdo comercial con Brasil, y yo creo que a la larga Chile va a terminar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur en la primera etapa y posteriormente en las fórmulas de avance hacia una integración dentro del Mercosur. Pero le señalaría como hito de todo esto que está pasando el genio que hubo de desmantelar el conflicto entre Brasil y Argentina, y no solo desmantelar el conflicto, es decir, hacerse socios, que es un ejemplo de lo que pasa con la Comunidad Económica Europea. Yo creo que se confunden los que creen que el Mercosur tiene una importancia más económica que política. Yo la trascendencia que le doy al Mercosur, primero a la sociedad argentino-brasilera, es su trascendencia política, que está creando toda esta influencia respecto al resto de Latinoamérica. Y es por eso que la importancia que tiene los acuerdos limítrofes entre Chile y Argentina, todo el acuerdo de complementación económica, el tratado del medio ambiente, de recursos hídricos compartidos, todo lo que hemos suscrito hoy día de garantía y protección recíproca a las inversiones entre Chile y Argentina, tiene también primero una importancia política, es darle estabilidad, tranquilidad, permanencia, durabilidad, proyección a la relación política entre los dos países, y a partir de eso empiezan a pasar las demás cosas en el campo de la economía, los transportes, las inversiones, el comercio, etc. Estoy pensando por qué no lo sabemos. Al decir no lo sabemos, si no se habla más de esto, de estos temas, y usted como embajador puede, no digo temblar, pero estar nervioso cada vez que hay un partido de fútbol que a lo mejor hace tambalear más las relaciones y hace aparecer en primera página de los diarios el conflicto entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Chile, entre Argentina y Uruguay. Así es, yo sostengo que un partido de fútbol es más peligroso para la relación internacional, digamos, que los conflictos de la sanidad vegetal o que las restricciones pararancelarias que los países a veces se ven en la obligación de tomar. Y eso obedece a un tema que dio origen a esta, que fue el comienzo de la conversación entre nosotros dos. Lo que tenemos que hacer en el plano educacional y cultural de nuestros dos países. Y este ha sido el tema que yo le he dejado pendiente a los hombres y mujeres que hoy día están trabajando aquí en la Argentina, que han instalado sus empresas, que han venido como ejecutivos, etc. Aquí tenemos que remover una rémora de educación y cultura, de distanciamiento y de recelos entre Chile y la Argentina, y crear elementos de confianza a partir de la escuela, a partir de la historia, a partir del conocimiento cultural, a partir de entender la idiosincrasia chilena y argentina. Yo les digo, vamos a otro país. ¿Por qué? Por estas características que yo les señalaba. Siempre uno tiende a decir, pero es que las cosas en Chile no son como en Chile, son como en Argentina. Y si yo quiero trabajar en Argentina es como son aquí. Y a lo mejor me podrán decir de que en Chile se trabaja con más rigor, y yo les digo, y pensémoslo, a lo mejor en Argentina se tiene más respeto por la forma de vida y por la persona por sí misma, y quiere dedicar más digamos, a la vida con familia y ser menos riguroso con su trabajo. Tomémoslo como elementos de la cultura. El paradigma no es lo que uno hace, sino el paradigma es la gente con la cual se vincula y cómo hacer la mejor relación con ellos. Ese es el consejo que he tratado de dejar en estos tiempos de despedida de la Argentina. Creo, señor, que esto último que usted dice y lo anterior, su referencia al mejoramiento de las relaciones entre Argentina y Brasil, y el sesgo que le dio eso a todas las relaciones americanas, hispanoamericanas, creo que son dos temas
fantásticamente importantes para extractar inclusive este programa, repetirlo y meterlo en otros, y ponerlo en los otros programas que deseo hacer con gente del mundo de la cultura chilena. Desde ya queda esto, queda estudiarlo, verlo, incorporarlo en nuestros planes de estudio. Nosotros sabemos, y ha sido motivo de otras conversaciones aquí, mucho sobre la Revolución Francesa. Y a lo mejor no sabemos cosas sobre las revoluciones americanas, sobre las revoluciones intelectuales, o las ideas de los países americanos. No sé si en Chile ocurre lo mismo. Nosotros estudiamos mucho más historia europea, con mucho grado de detalle, que las historias americanas que nos interesan ahora, ¿no? Así es, yo me recuerdo haber sabido de memoria todas las batallas de Napoleón, inclusive nos enseñaban hasta cuántos soldados peleaban de un lado y a otro, para qué decir las monarquías europeas, realmente temas que como parte de una cultura general uno tendría en algún momento de la vida que asomarse, porque son también parte de nuestro ancestro es europeo, pero en lo que queremos construir hacia adelante, a mí me parece mucho más importante lo que usted señala, en la necesidad de introducir desde la escuela el conocimiento, no solo de la historia, sino de la cultura y el carácter de los pueblos que componen esta América hispana. Y aquellos hombres donde los San Martín y O'Higgins estén acompañados por los Sarmiento y Andrés Bello. Así es. Y los hombres del pensamiento, de la cultura, los dirigentes sindicales en su tiempo fueron hombres importantes en los movimientos del comienzo del siglo y en el desarrollo de la Argentina y en mi país también, los trabajadores. O sea, el pueblo mismo debiera ser protagonista considerado de esta historia común de Chile y Argentina. Y hemos dejado, me quiero acordar en el último minuto, irreverentemente, hemos dejado, pero para hablar de esa gente de la que usted menciona recién, a Neruda y Gabriela Mistral, que también, o a Borges, que también son lazos, pero esos quizás son lazos más conocidos. Quizás Borges en Chile y Neruda y Gabriela Mistral en Argentina son, ya tienen suficiente, tendrían que tener más. Hay no solo, en mi país, no solo Borges, yo le diría que el cine, la literatura especialmente argentina, la música, incluso el folclore realmente argentino es muy parte de nuestra cultura. Lo que pasa es que son, lo que yo insisto, son como expresiones. Lo que no logramos es compenetrarnos del ser argentino y del ser chileno para producir una relación mucho más fluida entre nuestros dos países. Bueno, señor, muchas gracias por su trabajo en la Argentina, sobre todo. Espero volverlo a ver en Chile, o a lo mejor en su próxima futura carrera diplomática, después de su paréntesis político de algunos años, me imagino. Muchas gracias. Le prometo seguir con esta idea y con este proyecto trabajando en estos temas. A ustedes muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como lo hice yo aquí sentado en primera fila, y los espero la próxima semana. Muchas gracias. Presentaron este programa.